Bueno, hoy voy a analizar Parmócles o Dera Originalidad, un libro de Alejandro Reyes Rimón, como bien sabéis, amigo mío. Este es el segundo libro suyo que leo. Y bueno, pues vamos a comentar un poco el texto, ¿no? ¿El texto de qué va? Bueno, pues el texto básicamente es una especie de recreación, ¿no?, de un diálogo platónico con nuevos personajes en una fecha histórica no concreta, es decir, no sabemos muy bien dónde está sucediendo esto. Aparece a priori, que es un término kantiano, pero se habla de la academia casi como si pareciese, como si se estuviese hablando de la academia de Platón, pero los problemas que tiene esa academia son los problemas que tiene nuestra academia, ¿no?, la contemporánea. Entonces, bueno, eso es lo bonito. Siempre que me leo estos diálogos me pregunto cuántas personas podrían distinguir cuál es si es un diálogo de Platón o no. Tipo, si tú les pusieses 3 libros en la mesa, 2 fuesen diálogos de Platón y otro no, tal vez tachando los nombres, ¿no? Porque uno se va a llamar Sócrates, pero claro, tampoco tendrían por qué saber que Sócrates es el que siempre aparece en los diálogos de Platón, si lo podrían averiguar o no. Pues, ¿por qué? Pues porque utiliza expresiones contemporáneas, pero claro, uno tiene que haber leído a Platón para saber cómo hablaban los griegos, o cómo hablaba Platón por lo menos, ¿no? Bueno, hay una serie de personajes, pero voy a mencionar solo probablemente a Meristeo y a Parmócles. Al final la cuestión es que Parmócles ha copiado la obra de Meristeo y entonces pues la obra comienza precisamente con un Meristeo enfadado, ¿no?, que viene ahí a acusarle de por qué Parmócles ha decidido copiar. Entonces Parmócles parece intentar introducirse en alguna especie de concepción extraña del arte en la que pueda salvarse de esta y decir que él ha sido original copiándolo. Aquí lo más interesante, y voy a decir algunas de las cosas que dije en la conferencia que dio Alejandro, es básicamente en qué sentido ha copiado Parmócles a Meristeo, porque sería muy interesante saber cuáles son las condiciones que la ha copiado. Se ha aprendido la obra de Meristeo de memoria, que la recitó hace unos días en el Ágora, y ha cogido y la ha copiado de memoria. Ha copiado un libro tal cual en otro papiro idéntico. Ha cambiado el formato material en el que está escrita la obra según este tipo de cuestiones, dado las concepciones de la originalidad del autor, de la literatura y de la copia que se van a manejar en este texto. Podríamos pensar que Parmócles está siendo en algún sentido original, básicamente por cuestiones que dimos en una clase de condición humana, de la que derivan, bueno, muchas de estas intrigantes preguntas que Alejandro se hace sobre escritura no creativa y en general la idea del ejercicio copístico como un ejercicio que también desvela la subjetividad del que copias. Si tú tienes una clase a la que mandas copiar algo, 30, y son 30 personas, esas 30 personas probablemente lo copien de manera muy distinta, ¿no? Es decir, incluso creo recordar que la persona, que no recuerdo el nombre, que hizo este seminario de escritura no creativa, se dio cuenta como incluso aunque fuese por ordenador que les hacían copiar, a veces cambiaban el tipo de letra, el formato y por supuesto también el estilo, ¿no? Es decir, a veces lo mandaban en el estilo, no, el formato a través del cual se escribe, en el sentido de que a veces era Word, a veces era un documento de Word, a veces era un PDF. Bueno, pues esos ligeros cambios ya están desvelando la subjetividad de alguien y se está haciendo dar cuenta de que no hay dos copias idénticas en aquello que se está produciendo, ¿no? Y por supuesto, si esto lo hiciésemos a mano, como la gente no tiene el copia y pega disponible, encontraríamos muchísima más originalidad por el estilo también de escribir de cada uno, ¿no?, por la caligrafía de cada uno. Bueno, las obras, ¿no? Bueno, voy a empezar ya por lo que es lo que yo llamo una desabsolutización total de los elementos del lector, del genio, del escritor, del autor y de la originalidad. Es decir, en la obra de Alex se da por hecho, o por lo menos desde luego es la base a partir de la cual el texto piensa. Tampoco digo que no dé razones para ello, pero lo que se tiene muy claro desde el principio es que todo autor, todo genio, todo lector, toda obra no es absolutamente ella misma, sino que deviene y que viene de una serie de huellas pasadas que reúnen pues una sensibilidad histórica, una situación personal, un momento social, y que bueno, pues luego se comprimen materialmente a través de una persona, pero que reúne unas ideas que en gran medida no son suyas y que además llegan a otras personas que las resignifican, que las seleccionan. Yo al final ahora os estoy contando
mi selección interesada de aquellas partes que me han interesado del Parmocles o de la originalidad, y nadie podría acudir aquí a ver una descripción idéntica de lo que es el Parmocles o de la originalidad, ¿no? Sino que es mi selección interesada, que además está mediada por un medio de producción de conocimiento, vamos a decir, en este caso de TikTok, distinto, y que ya hace muy, muy diferente lo que yo estoy contando de lo que hay en el Parmocles, por mucho que obviamente me he basado en el Parmocles y esa es la huella, ¿no?, que hay detrás. Bien. Entonces no hay genios absolutos, no hay obras que son escritas por una única persona exclusiva y en toda su totalidad, no hay autores absolutos y no hay lectores absolutos, pues bueno, en el sentido de que el lector también está captando algo que hay allí, pero también el lector está aportando su propio contenido subjetivo en la obra. Entonces lo que vamos a encontrar son obras originales, obras no originales y obras no originales. La tercera de ellas, las obras no originales, no están como tal explicitadas en el texto, sino que son, por así decirlo, deducibles de Meristeo, ¿no? Meristeo es el copista, es el único que no ha conseguido ser original en ningún sentido, aunque yo eso lo pondría en duda por lo que mencionaba antes de cómo ha copiado Meristeo. Según cómo haya copiado Meristeo a Parmocles, podríamos hablar de si es original o no. Pero sea como sea, su obra es no original. La mayoría de obras que se escriben están en el contexto no original. ¿Qué significa esto? Pues ellos están reuniendo, estos autores están reuniendo una serie de huellas que, repito, remiten a un momento histórico, situación personal o momento social, y que, bueno, pues son reunidas de una manera original. Tampoco significa aquí la muerte de las ideas, ¿no?, y que todas las ideas sean traspasadas desde una época primigenia en la que solo hubo un autor, no voy a decir original de todo porque eso se niega desde el principio, pero sí profundamente original. Pero es que tampoco es esto, es decir, sí que se crean nuevas ideas, pero esas ideas son síncresis de otras ideas. Esa es otra clave, es decir, tampoco es que el trabajo del autor sea meramente reunir ideas de otros, sino que en ese proceso de síncresis de ideas también aparecen nuevas ideas. Y precisamente el genio es aquel que es capaz de poseer en su texto la menor cantidad de elementos no originales. Fijaos aquí que la definición se postula de manera negativa y no de manera positiva. ¿Por qué? Pues estaría genial que nos lo respondiese el autor, ¿no? Porque es muy curioso, no sabemos si hay un miedo, ¿no?, a decir el genio es el que utiliza la mayor cantidad de elementos originales. No se ha querido comprometer con eso, se ha querido comprometer simplemente con el hecho de que son los que reúnen menos elementos no originales. Pero claro, de ahí se deduce que es el que más elementos originales tiene, o no, porque tú has podido escribir muy poco. Bueno, entonces el genio es el que escribe este tipo de obras y que son muy poco frecuentes, por supuesto. Vale. Tiene que tener además el genio varias obras originales, no os creáis que vale con solo una. Es un pequeño matiz, pero bueno, que puede ser interesante porque está claro que está limitando al genio ya a una figura muy concreta, ¿no? Y esto nos llevaría muy concreta y que aparece poco. Y esto nos llevaría a lo que planteé también en la conferencia de el ignorante, que también lo planteé en otro diálogo que tenéis por aquí de él, de el ignorante que hace una muy mala interpretación de Aristóteles y la redacta por escrito. Y bueno, pues en ese sentido está reuniendo muy pocos elementos no originales y está siendo tremendamente original, en tanto que hace una interpretación tan absolutamente desviada de las obras de Aristóteles que nunca se ha visto nada parecido, ¿no? Y en ese sentido es muy original. Claro, yo aquí entiendo que el genio se está valorando, se está intentando dar un aspecto valorativo al genio como aquello que nos importa y que deberíamos valorar positivamente. Por tanto, hay que ver qué hacemos con el ignorante, porque el ignorante no es algo que valoremos positivamente. No queremos que nos entren ignorantes como genios, no queremos que los genios sean ignorantes. Vale, y entonces, bueno, claro, ya se decide... tengo que poner aquí... sí, vale, se decide lo que viene siendo quién es un genio a través de un jurado de lectores, ¿vale? A través de un jurado de lectores, escritores, que, bueno, pues cumplen un papel de críticos, se podría decir, y que son gente que está muy metida. Es decir, aquí no se está apelando a un lector casual, se entiende lectores, escritores, personas que pintarrajean aquello que leen,
gente que de vez en cuando ha escrito algo, escritores en su totalidad, ¿no? Entonces es una especie de profesionalización de la decisión en torno a qué es un genio, que bueno, pues tiene un enfoque democrático, pero que también tiene un enfoque elitista, en tanto que bueno, pues es una serie de personas acreditadas a través de, entiendo, un tremendo entramado social, pero que es verdad que quizás históricamente es la mejor manera de definir quién es un genio. Problemas posibles, a veces se decide el genio a posteriori, de hecho muchas veces se decide el genio a posteriori, pero bueno, puede ser que el juzgado que considere que eres un genio sea un jurado que exista 3000 años después a ti, con lo cual tampoco hay ningún problema en ese sentido. Y bueno, pues llegamos ya a algunas citas que quiero hacer y que me interesan. Hay que entender también que hay una idea de muerte del autor, pero no del autor como tal, sino del autor absoluto, que recorre también una muerte del genio, que no es del genio, sino del genio absoluto, y que remiten a un principal momento histórico, en el sentido simplemente de que eso nunca sucedió. Es decir, hay un momento en el que se pregunta, ¿cuándo murió el autor? Cuando murió el genio absoluto, cuando murió la originalidad absoluta, y dices, pero si tú has dicho que eso nunca existió, es decir, desde el principio de los tiempos nunca hay un autor absoluto, ¿no? Sino lo que hay es esa figura difusa que reúne, pero que viene de otras personas y que devendrá en otras personas. Bien, y aquí nos dice Alex, o Meristeo, quién es Alex y quién es Meristeo. La rastreabilidad histórica del genio es posible, pero es incapaz de alcanzarse por mera falta de medios, falta de medios. Esto me parece súper importante porque el genio como irrastreable, que es una de las definiciones de genio que se han dado alguna vez, no recuerdo por supuesto, como estáis viendo con frecuencia en este vídeo, quién lo dijo, pero hay una idea de que el genio es irrastreable y de que, a diferencia de los autores normales, uno no puede encontrar las ideas en las que se ha basado el genio para ello. Bueno, pues aquí Alex lo que plantea es que eso es así, no es así, ¿no? Es así en el sentido de que, efectivamente, como tienen muy pocos elementos no originales, ¿no? Y ha conseguido hacer, por así decirlo, una síncresis brutal o tremendamente significativa en comparación a cualquier otro autor, es tremendamente difícil, de hecho es imposible, históricamente, perseguir cuáles son sus ideas, es decir, ni el más intrépido sociólogo o historiador podría averiguar de dónde se supone que ha salido eso, pero eso ha salido de algún sitio y sí que tiene una línea histórica causal que se podría seguir. El problema es que esa línea histórica causal está tan fluidificada en la actitud del genio que es imposible de encontrar para el historiador o para el sociólogo. Si bien existiese una rana omnipotente a la que yo llamo Socrana, para no utilizar el dios omnipotente cristiano, ¿no? Entonces, si Socrana, un dios omnipotente, existiese en el mundo, sin embargo, sí que se podría seguir esa línea histórica causal porque está ahí, simplemente es tremendamente compleja. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, por cierto, luego esto se lleva, ¿no? Incluso a la pregunta de el ser humano como original, y se llega a una conclusión de que el ser humano no es original, por lo menos no en términos absolutos, y que no es algo tan distinto de otras especies, que es una manera muy bonita de utilizar la reflexión en torno a la belleza y a la originalidad como un medio contra el antropocentrismo. La originalidad como aquello que es capaz de hacernos darnos cuenta, bueno, la reflexión sobre la originalidad como aquello que es capaz de darnos cuenta de que el ser humano no es tan distinto de otras especies y de que también seguimos unas huellas y que también devendremos en otras huellas. Y aquí pasamos a la página 50, lo tengo, las citas que me interesan casualmente están muy pegadas, yo diría que el principio y sobre todo el medio del libro es lo más fantástico de este. Y bueno, es que dice, tal vez la naturaleza, escritora por excelencia, salto, ha ido escribiendo libros sobre libros y de casualidad que se ha generado el ser humano. Claro, esto es muy interesante porque dice, tal vez la naturaleza, escritora por excelencia. La naturaleza es una escritora, la naturaleza es una autora, la naturaleza es una persona consciente, racional, que es capaz de reunir originalmente una serie de elementos que propulsa a lo largo de la historia. Es decir, ¿hay un dios en el libro de Alejandro Rey Simón? Pues no hay un dios, y esta es la doble vuelta de tuerca que no sé si él ha pensado o ha pensado inconscientemente, o sí que lo pensó y estoy yo aquí, o no lo pensó, perdón, y yo estoy aquí haciendo confábulas, pero que esa naturaleza escritora, una vez ha postulado la muerte de un autor absolutamente independiente y alejado de las huellas históricas que le producen, precisamente no es concebida como un ser divino, sino como un producto histórico más que va desvelándose a sí mismo, ¿no? Entonces, esta naturaleza escritora no es un dios, sino que es
un mero devenir histórico del que formamos todos parte, casi como si fuésemos hegelianos y esto fuese la totalidad de lo real, ¿no? Es decir, ¿cuál es la naturaleza escritora? Pues la naturaleza escritora es todos aquellos entes, todo aquel devenir que en lo real ha estado escribiendo. Y aquí escribiendo probablemente no significa escribir de verdad, sino escribir significa existir, pensar, estar, etcétera, etcétera. Bien, y llegamos un poco... bueno, siempre se habla hacia alguien, hay una idea de la publicidad de la escritura que incluso llega en la reflexión final del texto, que es donde se da cierta valoración superior al diario como una de las formas de escritura más increíbles. Aún así, incluso en las formas más íntimas de escritura hay una publicidad del texto, incluso aunque fuese solo hacia una misma, cosa que para mí, aunque no está implícito en el texto, tiene que ver con cierta idea de cómo adquieren cierta realidad objetiva o por lo menos material, precisamente el hecho de materializar nuestras ideas. Tal vez cuando nosotros escribimos textos, lo que antes eran pensamientos intrusivos o meras inquietudes han pasado a convertirse en algo que nos conforma bastante más de lo que lo hacía antes, ¿no? Es decir, Alex ha escrito ya este texto y ya este texto forma una parte de él que de hecho tiene que defender, que tiene que pensar o que tiene que refutar, pero que es una parte muy importante de él a partir de la cual va a trabajar y que no es un mero pensamiento intrusivo que le vino una vez y sobre el cual ya se puede desentender. A partir de aquí tiene que atender a este. Pues lo mismo pasa con los diarios, incluso aunque solo sean privados. Ya te estás haciendo darte cuenta a ti mismo de que esto lo has pensado, no puedes coger y olvidarlo, ya está escrito en papel y podrás volver a leerlo, y ese es el peligro que tiene escribirlo también. Aquí saltamos ahora a la página 55, que a ver qué nos encontramos, porque esto es lo bueno, ¿no? Que es que se te olvida incluso las citas que quieres comentar. Y dice aquí: y se ha dicho, el ser solo se da en la poesía, no en la prosa. Siento sinceramente, y esto que este libro lo escribió en primero y por tanto no creo que en este momento hubiese leído nada de Heidegger, que hay mucho de lo que dice Heidegger en este texto, porque hay una idea, hay una prevalencia clara, ya lo digo aunque está más abajo, de la metáfora frente al ensayo, es decir, si bien filosofía y poesía se van a entender en este texto como una especie de ramas compatibles que quizás y paradójicamente en el fondo son lo mismo, aún así la poesía y la metáfora está por encima de la filosofía, si es que la filosofía no es también poesía, porque esta es la paradoja del texto, ¿no? Pero desde luego, aquella filosofía que sea poética, aquel estilo metafórico, está por encima del estilo ensayístico, soberbio o académico, en tanto que es más capaz de dar esa unidad trascendente de significado. Bueno, no voy a decir trascendente, de hecho yo incluso diría que aquí es inmanente, es una unidad inmanente, es decir, una unidad que está en el mundo, no que está más allá del mundo, una unidad inmanente de significado que desvela la verdad, que es donde está la relación con Heidegger. Es decir, en Heidegger hay una apuesta por el irracionalismo, por encima de la razón, hay una apuesta por la poesía, por encima del ensayo, que lo que pretende es decir que efectivamente la poesía y aquel aporte torrencial de significado que tiene la poesía y la literatura, aunque para Heidegger y para Alex es más la poesía que la literatura, diría yo, que me corrija él si no, es precisamente lo que es capaz de desvelar la verdad oculta y lo que da bastante más la clave con ese absoluto que es la vida, que es la realidad. Por tanto, realmente estamos en un predominio de la metáfora acerca del ensayo, es decir, que mejor hagamos un poema acerca del ser como hizo Parménides y no tanto los Principia Mathematica de Newton. Te puede parecer controvertida su opinión, pero es esa, ¿no? Y yo sí que apostaría por cierta capacidad de la poesía y de la literatura de aportar significado y de hacernos sentir mejor con nosotros mismos y de hacernos sentir insertos en un mundo que nos da contexto, significado y posible felicidad, que la ciencia y la filosofía en su vertiente ensayística no tienen, lo que no significa, ni tampoco para Alex, la muerte de la ciencia ni de la filosofía ensayística. Sin embargo, si dejamos de lado este carácter significante que tiene la literatura y la poesía y dejamos de valorarlos, caeremos en problemas como los que caemos. La jaula de hierro de Weber, es decir, el desencantamiento del mundo y la idea de que ya no queda significado allí donde nos encontramos. Vale,
Y entonces aquí comentaba, esto ya lo he dicho, ¿no? Que la filosofía y la poesía se unen, pero de forma paradójica, porque luego realmente pues hay una predominancia de una por la otra. Y aquí llegamos a la idea de la subjetividad, que es clave, porque hay una cierta renuncia a la objetividad, pero en sentido muy específico, es decir, no hay ciertas cosas de las que no se puede hablar objetivamente, pero sí la filosofía se puede apoyar en saberes objetivos para versar sobre esas cosas. ¿Y qué son esas cosas? Pues entiendo yo, la duda, la vida, bueno, no entiendo por qué lo pone, y también yo añadiría lo real, que quizás está más desquebrajado en el texto, se podría decir, está por el texto, pero no está en el texto, ¿no? Entonces, lo real, la duda, la vida y lo real. Hay cosas muy complejas que abarcan muchas perspectivas, de hecho el hecho de que abarquen muchas perspectivas es enriquecedor, positivo y necesario para entender esas cosas, que no pueden ser sometidas a la mera objetividad, así como algo independiente del sujeto. Siempre creo que aquí lo que hay es un problema de concepción de la objetividad. No es que crea que este problema lo tenga Alex, sino que efectivamente se piensa la objetividad colectivamente, y es la idea que Alex está atacando, de la objetividad como aquello independiente del sujeto. Por mucho que se pueda hablar de saberes objetivos, estos saberes objetivos proceden de un sujeto y vienen de una historia. Y aquí Alex hace una conexión, que yo creo que para mí es lo más brillante del texto, entre cuerpo, sujeto y originalidad. Si nosotros hablamos de este tipo de objetividad inexistente realmente, que es independiente de un sujeto, estamos anulando al sujeto, estamos anulando al cuerpo del sujeto y estamos anulando la originalidad. Porque para que haya originalidad tiene que haber un sujeto, tiene que haber un yo, que no tiene por qué ser substancial, que no tiene por qué ser perfectamente delimitado, pero tiene que haber un algo, ¿no? Un algo que emita juicios, incluso aun si es a través de otros. Sin embargo, si anulamos la subjetividad y queda la mera objetividad, no va a haber originalidad. Así como quien dice que del discurso científico, si entendemos por discurso científico la objetividad absoluta, no se puede hacer originalidad y queda por tanto socavada o minusvalorada por aquello que sí que lo permite, nuevamente la poesía. ¿Vale? Entonces esto pues es muy interesante y a mí me parece cierto en el sentido de que efectivamente el apelar a valores objetivos precisamente es no apelar a la originalidad, es decir, lo que se pasa a valorar cuando hablamos de valores objetivos no es tanto, mira qué bien esto que se me ha ocurrido, qué listo y qué increíble soy yo, sino, no, esto se ha desplegado casi sobre mí y a mí no me quedaba otra cosa de descubrirlo porque es que esto era tan evidente, esto era tan real, estaba tan claro para todos que ya una vez lo he visto yo me ha aplastado, tenía que desvelarlo, ¿no? Entonces fíjate como el objeto tiene más papel que el sujeto cuando se trata de hablar de objetividad absoluta y sin embargo cuando se trata de hablar de originalidad es el sujeto quien tiene más papel que el objeto. ¿Vale? Bien, yo espero que no haya sido muy lioso porque sé que a veces puedo ser un poco extraño. También esto sobre la vida, la duda y lo real, que son inconmensurables en el sentido de que no se pueden reducir, fenómenos complejos que necesitan diferentes perspectivas como la filosofía, el arte, la literatura y la ciencia, a mera ciencia o mera razón formal, incluso me atrevería a decir, es decir, a entenderlo como una especie de mero almacén de existencias, con Heidegger, de objetos que recolectar, que si los reunimos y los miramos bien, pues significan esto que es la vida. No, es que la vida no puedes reducirla a 7 objetos puestos en una estantería, es bastante más que eso. Es un enfoque pluralista, por tanto, ¿no? que quiere abrir perspectivas y que ve en las perspectivas lo enriquecedor, lo que es una ontología de izquierda, se podría decir prácticamente. Esto de la duda, ya lo he dicho, la filosofía está tremendamente arraigada a la duda, filosofar es dudar, aquel que no duda no filosofa y aquel que filosofa duda necesariamente. Bueno, lo que está muy a la altura de ciertas concepciones actuales que es verdad que pueden ser ideales, como escuchaba en la conferencia, pero que me parece que es por las que hay que luchar. Es decir, creo que nosotros tenemos que hacer cierto papel de último bastión del conocimiento en el sentido de que precisamente aprovecharnos de ese no consenso que tenemos para ser precisamente aquellos que están dispuestos a llevar los límites hasta los máximos límites a aquello que puede hacer el ser humano. Es decir, si alguna vez poder decir orgulloso que si alguna vez los filósofos han llegado a un consenso, mira, de eso te tienes que fiar, porque esta gente nunca se pone de acuerdo con nada. ¿Por qué? Porque siempre está dudando. No ser original es aburrido en un sentido ontológico, por tanto, el no ser original es lo peor que te puede pasar y tienes que buscar ir hacia ello, porque si no eres original vas a tener un aburrimiento ontológico, que es precisamente, yo diría, ese desencantamiento del mundo que va a hacer que tú no te sientas inserto en tu propio significado y que no quieras leer, se podría decir así, el libro de tu propia vida, de tu propia historia.
La historia como disciplina se entiende también como una especie de autores que han ido reuniendo originalmente interpretaciones o hechos. Aquí el concepto de hecho es problemático. Yo entiendo que en el texto de Alex el hecho se construye, no es una cosa que se desvela. Desde luego entiende que los hechos son interpretados y que esa interpretación es original y que construye una historia subjetiva y propia de cada uno, pero luego plantea un enfoque parecido al de Ranke, si no recuerdo mal, que es aquel que dice que, bueno, que hay que buscar una serie de consensos entre interpretaciones y hechos, ¿no? Entonces, sí es cierto que las fuentes tienen vida propia, y también es cierto que las interpretaciones cambian esa forma de entender el hecho, pero no podemos abandonar la idea de hecho por sí solo ni la idea de interpretación por sí sola. Tenemos que entenderlas en su contexto sin tampoco escindirlas, como si, no sé si puedo decir escindirlas, pero bueno, producir una escisión entre ellas como si como si fuesen solo una. Creo que Alex se queda en el fenómeno en este texto, es decir, hay tal apuesta por el subjetivismo que no sé yo si puede conocer el noúmeno, Alex, a través de este texto. También me parece lícito, es decir, obviamente uno puede reducir sus pretensiones e ir a ello, ¿no? Yo soy más partidario de decir que siempre hablamos del fenómeno, pero que nuestra forma de hablar del fenómeno está apuntando al noúmeno y quiere hablar del noúmeno. E incluso que aunque cualquier forma de expresarnos sea fenoménica, eso no significa que esa forma fenoménica esté apuntando al noúmeno, que no es más, nuevamente, que el intento a la verdad como correspondencia. Es decir, no estoy diciendo nada más que lo que ha sido un fracaso a lo largo de siglos y siglos, pero por lo que yo entiendo de momento no tengo otra forma de pensarlo, y simplemente creo que hay que intentar conjurar esos dos aspectos de forma que puedan ser de forma válida, ¿no? Y tampoco creo que Alex esté diciendo que del noúmeno no se puede conocer nada, pero sí se está cerrando muy en banda a conocer las cosas en sí mismas, con este enfoque fundamental de la subjetividad. Mira, y ahora llego a la página 85, que parece ser lo siguiente que quiero citar. Sí que es referente al humor, que también lo decía en la conferencia, porque este es un texto muy gracioso y se lo merece, ¿no? Aquí Meristeo, ¿no?, en la página 85 hace una serie de referencias sobre el arte, ¿no? Dice: tanto el que ve como el que crea verán poesía donde otros solo ven unas horas indiferentes y esto les colmará la existencia. El arte es el fenómeno existencial por excelencia. Y dice Era: mirad, son arándanos maduros, ¿queréis? No, pues es un libro que te sorprende porque combina precisamente una persona que te está hablando de que el arte es el fenómeno existencial por excelencia. Tú fíjate qué frase, con una persona que te está ofreciendo arándanos maduros. Y esto precisamente pues es lo bello, ¿no?, de escribir literariamente un discurso filosófico. También se plantea la pregunta de si el lector es original, y lo es porque es interesado. Como bien os contaba, yo estoy haciendo una selección interesada de aquellos temas que me interesan, perdón por la redundancia, para mostrar. En ese sentido, todo lector se fija más, se lee una línea con más atención, se salta otra línea porque no le gusta en virtud de sus intereses, que están enmarcados pues nuevamente en una historia, en un momento y en una sensibilidad. Entonces, nuevamente, un lector, cada vez que lee el libro, está haciendo su propia interpretación subjetiva basada en un cuerpo, en una vida, en una forma de entender el mundo, que es también nuevamente original. Y yo creo que se está quedando claro aquí que aquí lo que se está entendiendo es la originalidad por grados. La originalidad no es algo que se tiene o no se tiene, aunque hay gente que no la tiene, sino que en el tener y en el no tenerla hay muchos grados, y hay uno de ellos que es el genio, que es el máximo, ¿no? Aunque luego puede haber más genios que otros, pero me entendéis, es como el máximo escalón al que tú puedes acceder a nivel de originalidad. Pero un lector también está siendo original al hacer una interpretación. Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿puede ser un lector tan original como un genio? Hay lectores geniales, hay lectores que combinan tantísimos elementos no originales en su lectura, que combinan tan poquísimos elementos no originales en su lectura que son geniales. Y es más, nuevamente, un lector ignorante podría ser uno de ellos. Ahí está. Yo me voy a responder, ¿no? No nos da Alex las armas para saberlo. Yo, desde luego, creo que se pueden hacer lecturas geniales, ¿no? Y ha habido filósofos que las han hecho. Y nos queda aquí pues el tema de la IA,
que es una idea de que efectivamente, como también es una conexión muy interesante, como toda originalidad proviene de un cuerpo y un sujeto, la IA es imposible que sea original porque carece de cuerpo, carece de subjetividad a través de la cual pensarlo. Es la mera recopilación objetiva de datos que sobre todo no proviene de un cuerpo, ni de una mente, ni de alguien que percibe, y por tanto no se puede decir que lo que esté haciendo sea original, ¿no? Es un mero proceso mecánico que sin duda da un resultado distinto al anterior, pero que no se puede considerar original porque no sale de un cuerpo que lo produzca subjetivamente, que genere su propia imagen del mundo. ChatGPT no está generando su propia imagen del mundo porque él no tiene imagen del mundo. Él lo que está es haciendo una serie de procesos matemáticos a través de los cuales combina palabras por probabilidades. Y en ese sentido, aunque esté generando algo nuevo, no se puede estar diciendo que es algo original, lo que es muy interesante. Hay cosas nuevas que no son originales, parece que estamos hablando de que en este caso sí, ¿no? Cuando un árbol nuevo crece, es un árbol nuevo, pero es un árbol original. Oye, he nacido, ¿qué original soy? Bueno, tampoco te flipes, eres un árbol, ¿no? Bueno, pues esto es un poco. Y efectivamente es porque no tiene vida. Y que me diga una cosa, así que es la reflexión, y ya con esto terminamos, es la reflexión sobre el crítico. Ah, por cierto, sobre las IAs dice que en algún momento si tuviesen almas, ¿no? Es una posibilidad lógica, oye, si tuviesen almas en el sentido de, pues eso, subjetividad, capacidad perceptiva, cuerpo limitante, pues sí serían originales, es decir, tampoco hay una renuncia a que seres artificiales puedan ser originales. ¿Nuestros seres artificiales actuales son originales? No lo son. ¿Podría haberlos? Sí los podría haber. Vale, ahora sí, la labor del crítico, que es precisamente una labor interesada, histórica, que tiene sensibilidad con su presente y que sabe conectarlo con su pasado, que reúne una obra vieja o la trae o la captura a su momento para someterla al interés o al escrutinio del público. Un crítico que no es capaz de hacer esto, es decir, de traer una obra pasada a su presente, no es crítico o desde luego, y yo diría mejor dicho, no es buen crítico. Y con esto acabamos Parmocles o de la originalidad. Espero que le hayan gustado. Tienen el libro en Amazon, pueden comprarlo y apoyar a mi amigo. Nos vemos. Chao, chao.